Introducción. La fascinación por el antiguo Irán en la Biblia. Imagínate frente a un mundo antiguo, donde reyes poderosos y guerreros intrépidos construían civilizaciones que desafiaron al tiempo. En las páginas de la Biblia se mencionan tierras llenas de misterio y grandeza, territorios de leyendas y conquistas que influenciaron el destino de las naciones. Ese lugar, que hoy llamamos Irán, fue conocido como Persia y, mucho antes, como Elam. Una civilización cuya historia se remonta a los orígenes de la humanidad y cuyas historias y profecías resuenan en tiempos modernos, como un enigma que aún guarda secretos de épocas pasadas. Al sumergirnos en la Biblia, vemos que los pueblos que habitaron esa tierra tuvieron una influencia profunda en la historia de Israel. Desde los patriarcas hasta los profetas, los antiguos iraníes, los elamitas y, más tarde, los persas, fueron mencionados como protagonistas, aliados y, a veces, como enemigos en el desarrollo de los eventos bíblicos. Estos personajes no eran solo figuras distantes en historias olvidadas. Fueron reyes visionarios, conquistadores que cambiaron el curso de las naciones, profetas de Dios e incluso libertadores del pueblo judío. De hecho, su impacto sigue dando forma a las profecías y narrativas bíblicas hasta el día de hoy. Piensa en esto, ¿qué sabemos realmente sobre el antiguo pueblo iraní, mencionado en la Biblia como Elam o Persia? Para muchos, esta es una parte olvidada de las Escrituras. ¿Qué llevó a estos pueblos a ser mencionados de manera tan frecuente e intensa? ¿Qué hace que su historia aún resuene tan poderosamente? Vamos a explorar estos misterios y a revelar cómo pueden contener mensajes y significados para nuestro presente e incluso para el futuro. Mientras miras este video, descubrirás cómo esta antigua civilización influyó en la trayectoria del pueblo de Israel y por qué, para muchos estudiosos y teólogos, sus acciones y profecías son fundamentales para comprender no solo el pasado, sino también el futuro de la humanidad. ¿Sabías que la Biblia menciona a Irán, o Persia, no solo como una tierra de reyes e imperios, sino también como una nación que podría tener un papel importante en los acontecimientos finales? Imagina lo que esta conexión podría significar para nosotros, hoy en día, en un mundo que aún ve al Medio Oriente como el centro de tantas cuestiones religiosas y políticas. Entonces, quédate con nosotros y prepárate para desentrañar una historia de alianzas, traiciones, reinos en ascenso y caída. Esta es una travesía que nos llevará desde las narrativas antiguas hasta las profecías más intensas sobre el fin de los tiempos. Este pueblo, que enfrentó invasores, conquistó naciones y tuvo reyes que influenciaron la historia de Israel, sigue siendo un enigma cuyas respuestas pueden estar en el propio futuro. Estás a punto de embarcarte en una de las historias más fascinantes y quizás menos conocidas de la Biblia. Esta es una oportunidad para sumergirse profundamente en la conexión entre Israel y el antiguo Irán, explorando el impacto histórico, espiritual y hasta profético de esta relación. Vamos juntos a desentrañar los significados ocultos de las profecías bíblicas sobre Persia y su papel en los tiempos venideros. Este video es para aquellos que desean comprender a fondo las raíces y los designios divinos ocultos en las antiguas civilizaciones y cómo sus acciones aún moldean el mundo a nuestro alrededor. El inicio de la historia, Elam, el reino antiguo y misterioso. La historia bíblica de los pueblos iraníes comienza con Elam, un reino mencionado entre las naciones más antiguas de la humanidad. Ya en los primeros textos de las Escrituras. Situado al este del río Tigris, en lo que hoy es el suroeste de Irán, Elam era una civilización enigmática y poderosa, con raíces tan profundas como los primeros capítulos de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 22, Elam es descrito como un descendiente directo de Sem, hijo de Noé. Esto lo coloca entre las primeras generaciones humanas después del diluvio, una época en que la tierra aún se recuperaba de la gran catástrofe y las civilizaciones recién comenzaban a establecerse. Imagina esto, un reino que surge justo después de uno de los eventos más impactantes y dramáticos de la Biblia, el diluvio. ¿Qué llevó a estos primeros pueblos a florecer en una región desafiante y a construir un reino que se haría conocido por su fuerza, cultura e influencia? Los elamitas desarrollaron una sociedad avanzada, involucrada en alianzas complejas y disputas feroces con los reinos vecinos de Mesopotamia, una región que muchos llaman la cuna de la civilización.
Este ambiente inestable y altamente competitivo llevó al pueblo de Elam a fortalecer sus habilidades de combate y a invertir en arquitectura monumental. Una forma de afirmar su presencia y marcar su territorio en el escenario del antiguo Medio Oriente. La ubicación de Elam era estratégica, situada entre los ríos Tigris y Eufrates, cerca de las ciudades-estado de Mesopotamia. Esta proximidad permitía influencias culturales y militares recíprocas, convirtiendo a Elam en un centro de convergencia de ideas, innovaciones y estrategias de guerra. Los elamitas, conocidos por sus habilidades bélicas, eran temidos por sus vecinos. Su arquitectura impresionante incluía templos y fortificaciones que demostraban tanto la devoción espiritual como la capacidad militar de una sociedad que aspiraba a ser un pilar entre las naciones antiguas. Aunque los textos bíblicos no detallan extensamente los encuentros entre Elam e Israel, sabemos que estos pueblos coexistieron y, en ciertos momentos, se opusieron. La proximidad geográfica y cultural, sumada a la búsqueda de poder y territorio, llevó a enfrentamientos ocasionales. Estos conflictos fueron estratégicos, y Elam surgió varias veces en la historia como una amenaza para la estabilidad de Israel y otras naciones vecinas. Al reflexionar sobre este reino enigmático, piensa, ¿cuántas historias se han perdido sobre estos enfrentamientos y alianzas, historias que quizás contengan enseñanzas y misterios que solo ahora comenzamos a desentrañar? Si ya te sientes fascinado por esta introducción sobre Elam, deja un comentario abajo diciendo qué es lo que más te intriga sobre los pueblos antiguos de la Biblia. Y no olvides darle like al video para que podamos traer más contenido sobre estas historias olvidadas que revelan el trasfondo de la humanidad. El ascendente imperio medo y la unificación de las tribus iraníes. A medida que avanzamos en la historia, llegamos al surgimiento de un poder que cambiaría para siempre el escenario del antiguo Medio Oriente. El Imperio Medo. A finales del siglo VII a.C., una nueva fuerza se consolidaba en la región, bajo el liderazgo de un personaje visionario llamado Deoses. Este líder legendario unió las tribus dispersas de la región en un proceso de unificación arduo y ambicioso. Las tribus medas, que antes eran comunidades aisladas y a menudo en conflicto unas con otras, se convirtieron en un solo pueblo bajo la bandera del Imperio Medo. Este proceso de unificación no fue inmediato ni fácil. Imagina las rivalidades que debieron superarse, las tradiciones que debieron adaptarse y los desafíos de establecer una identidad cultural común en medio de la diversidad de las tribus iraníes. Pero la visión de Deoses era clara, deseaba formar un estado fuerte y centralizado, capaz de rivalizar con las grandes potencias de la época, como Asiria. Para ello, introdujo una serie de reformas administrativas y jurídicas que fueron cruciales para la construcción de un gobierno cohesivo. Estas reformas incluían la creación de un sistema de leyes que todos los medos debían seguir, estableciendo una estructura de poder que unificaba y disciplinaba al pueblo. Bajo el liderazgo de Deoses, los medos no solo fortalecieron su reino, sino también consolidaron un estado que resistiría amenazas externas y se prepararía para desafiar a uno de los mayores imperios de la época. El Imperio Asirio. Asiria, conocida por su brutalidad militar y su dominio implacable, era una potencia temida en toda la región. Sin embargo, el crecimiento de la influencia de los medos y la estructuración de su imperio trajeron una esperanza de equilibrio. Algo que también resuena en la Biblia como parte de las batallas y giros entre las naciones vecinas de Israel. La ambición de Deoses creó las bases para un estado medo unificado y preparado para la guerra. Esta era una fuerza nueva, surgida en un tiempo de gran inestabilidad política, y que más tarde se uniría a los babilonios para enfrentar el dominio asirio. Este movimiento no fue solo estratégico, fue casi un preludio de los eventos grandiosos que marcarían la historia del Medio Oriente y, consecuentemente, la historia de Israel. Ahora, imagina cómo estos eventos fueron vistos por quienes los vivieron. Un pueblo que se unía para desafiar a la mayor potencia militar de la época, en busca de independencia y estabilidad. Este es un ejemplo de coraje y determinación que resuena hasta hoy. Para ti, ¿cuál es el aspecto más inspirador de esta unificación de las tribus iraníes? Deja tu opinión en los comentarios e inscríbete en el canal para no perderte las próximas partes de esta fascinante historia. Sigamos juntos en esta épica travesía de alianzas y enfrentamientos entre las naciones bíblicas.
El declive de Asiria y el ascenso de Media y Babilonia a Siria, durante siglos, fue una de las mayores potencias del antiguo Medio Oriente, conocida y temida por su implacable fuerza militar y sus conquistas territoriales. Su imperio, que se extendía desde el corazón de Mesopotamia hasta regiones de la actual Turquía y Egipto, dominaba vastas extensiones de tierras y pueblos. Sin embargo, como muchos imperios que se expanden más allá de su capacidad de control, Asiria comenzó a enfrentar serios problemas internos. Especialmente debido a disputas dinásticas y conflictos de poder que fragmentaban su cohesión. Estas rivalidades internas debilitaban la unidad del imperio y plantaban las semillas de su eventual caída. Además, la brutalidad del gobierno asirio, que utilizaba la fuerza militar para someter e intimidar a los pueblos conquistados, generaba resistencia y odio entre las naciones subyugadas. Pueblos de diferentes culturas, idiomas y tradiciones, cansados de la opresión y los tributos forzados, comenzaron a rebelarse. Este creciente descontento ofrecía una oportunidad perfecta para otras potencias emergentes que buscaban desafiar el dominio asirio. Aquí es donde entra en escena el rey medo Ciaxares, una figura estratégica y ambiciosa. Ciaxares, el rey de los medos, percibió la debilidad del imperio asirio y vio en ella una oportunidad de expansión. Sin embargo, sabía que no podía enfrentar a Asiria solo. Fue entonces cuando buscó una alianza con una de las otras potencias regionales de gran influencia, Babilonia. Esta alianza entre Media y Babilonia es una de las más notables de la historia antigua y marcaría un giro en la estructura de poder del Medio Oriente. Unidos por el deseo de derribar a un enemigo común, los medos y los babilonios unieron fuerzas, formando una coalición con otros grupos iraníes, como los cimerios y los escitas. Pueblos conocidos por sus habilidades en caballería y combate. Para entender el impacto de esta alianza, necesitamos imaginar lo que significaba enfrentar al imperio asirio. Asiria poseía uno de los ejércitos más avanzados y organizados de la época, con una estructura logística y una disciplina militar impresionantes. La fuerza asiria no residía solo en sus números, sino también en su habilidad para sitiar y destruir ciudades fortificadas, utilizando equipos de asedio y tácticas innovadoras para el periodo. Enfrentar un imperio con esa capacidad militar requería no solo fuerza y estrategia, sino una determinación implacable, algo que Ciaxares y sus aliados demostraron poseer. Con la unión de Media y Babilonia, además de la contribución de tribus guerreras como los cimerios, la coalición comenzó una serie de ataques coordinados contra las ciudades asirias. La campaña alcanzó su apogeo en el año 612 a.C., cuando el ejército aliado sitió y atacó Nínive, la imponente capital de Asiria. Nínive no era solo una ciudad fortificada, era un símbolo del poder y la invencibilidad asiria. Su caída representaba el fin de una era y el comienzo de un nuevo orden. Después de un exhaustivo asedio y feroces batallas, Nínive finalmente cayó, y el vasto imperio que Asiria había construido se desintegró, marcando el fin de su dominio y abriendo paso a una redistribución del poder. Este evento histórico tuvo una repercusión significativa, no solo política, sino también espiritual y profética. En la Biblia, encontramos profecías de Isaías y de otros profetas que interpretaron la caída de Asiria como un juicio divino contra la arrogancia y brutalidad de los asirios. La caída de Nínive se veía como un acto de justicia, donde Dios permitía que los pueblos oprimidos se levantaran contra sus opresores. Para los israelitas, que sufrían bajo las amenazas e invasiones asirias, este evento fue una señal de que el poder terrenal era efímero ante la voluntad divina y que incluso el imperio más temido podía caer. Sin embargo, el colapso de Asiria también trajo nuevos desafíos para Israel y para los pueblos de la región. Con la caída de un imperio centralizado, la inestabilidad política y militar aumentó, creando un vacío de poder que otras naciones buscaron llenar. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabopolassar y, más tarde, de su hijo Nabucodonosor, emergió como una potencia dominante, decidida a expandir su dominio sobre Mesopotamia y más allá. Media, aunque menos expansiva que Babilonia, consolidó su territorio y se convirtió en una potencia regional respetada. El ascenso de Media y Babilonia estableció un nuevo equilibrio de fuerzas en el antiguo Medio Oriente, redibujando fronteras y redefiniendo alianzas.
Este equilibrio, sin embargo, era inestable y sujeto a rápidos cambios, con cada imperio intentando superar al otro e imponer su influencia sobre las naciones vecinas. Para los israelitas, este nuevo contexto significaba tanto una oportunidad de alivio como de riesgo. Sí, por un lado, estaban temporalmente libres de la amenaza asiria, por otro, surgía una nueva y poderosa Babilonia con ambiciones que pronto se volverían contra Judá, culminando en el famoso cautiverio babilónico. La alianza entre Media y Babilonia y la caída de Asiria son momentos que ejemplifican cuán sujetos están los imperios, por más poderosos que sean, a ciclos de ascenso y caída. Las naciones que dominan el escenario político de una época pueden, en otra, convertirse en víctimas de sus propias debilidades y de los vientos de la historia. Y esta es una lección que resuena en la Biblia: la fuerza de los hombres es pasajera, pero la justicia divina es eterna. Ahora, si te parece fascinante ver cómo eventos como la caída de Nínive se alinean con profecías bíblicas, comenta abajo. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo y no perderte las próximas partes de esta travesía, donde exploramos el impacto de las profecías y alianzas en la historia bíblica y en la formación del antiguo Medio Oriente. Esta es una historia que sigue enseñándonos hoy sobre el destino de las naciones y los planes divinos. El imperio babilónico, Nabucodonosor, y el exilio judío. El imperio neobabilónico, que floreció bajo el mando de Nabucodonosor II, se convirtió en una de las potencias más temidas y admiradas del antiguo Medio Oriente. Nabucodonosor era un estratega militar brillante y un líder implacable, conocido por su ambición y su deseo de expandir el dominio de Babilonia, no solo territorialmente, sino también en términos de cultura e influencia política. Con su capital, Babilonia, erigida como una de las ciudades más grandiosas de su tiempo, no solo consolidó su imperio, sino que también estableció Babilonia como un símbolo de poder y sofisticación. Babilonia era una ciudad magnífica, famosa por sus murallas fortificadas, sus templos imponentes y, según relatos, los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, la gloria de Babilonia se construyó a costa de muchas naciones, y entre ellas estaba Judá. En el año 586 a.C., Nabucodonosor lanzó una campaña devastadora contra Jerusalén, que culminó en el asedio de la ciudad. Para los habitantes de Jerusalén, ese asedio fue una experiencia de terror y angustia, ya que la ciudad fue privada de suministros, llevando a sus ciudadanos al hambre y a la desesperación. Después de meses de resistencia, Jerusalén finalmente cayó, y el ejército babilónico invadió la ciudad, quemando y saqueando todo lo que encontraba a su paso. El punto culminante de esta destrucción fue la demolición del Templo de Salomón, uno de los mayores símbolos de la fe y la identidad del pueblo judío. Este templo no era solo un edificio, era el centro espiritual y cultural de la nación, el lugar donde se creía que la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. La destrucción del templo fue un golpe devastador, tanto física como espiritualmente, dejando a los judíos sin su centro de adoración y sin la seguridad de su tierra natal. Nabucodonosor ordenó entonces la deportación masiva de la población de Judá a Babilonia, dando inicio a uno de los periodos más difíciles de la historia judía, el exilio babilónico. Este exilio no fue solo un desplazamiento forzado de personas, tenía un propósito político claro. El imperio babilónico, en su búsqueda de unidad y control, utilizaba la asimilación cultural como una estrategia eficaz para debilitar las identidades regionales y disminuir las posibilidades de rebelión. Al exiliar a los líderes y ciudadanos de Judá, Nabucodonosor pretendía disolver la identidad del pueblo judío, integrándolo en el tejido cultural babilónico. Este proceso de asimilación estaba cuidadosamente planeado, ofreciendo a los judíos exiliados oportunidades de ocupar cargos en la administración y el comercio, alentándolos a aprender la lengua, las costumbres e incluso la religión babilónica. Sin embargo, incluso en medio del exilio, muchos judíos se negaron a abandonar su fe y sus tradiciones. Este periodo de privación y dispersión llevó al pueblo de Judá a una profunda reflexión espiritual. Lejos de su templo y de su tierra, los judíos comenzaron a reevaluar y fortalecer su relación con Dios, comprendiendo que la fe no estaba limitada a un lugar específico, sino que era algo que podían llevar consigo, sin importar dónde estuvieran. Este entendimiento transformador fue crucial para la preservación de su identidad como pueblo y como nación.
Fue durante este tiempo de exilio que surgieron muchas de las tradiciones y escritos que aún hoy forman el núcleo de la fe judía. El libro de Daniel, una de las obras más impactantes de la Biblia, ofrece una visión inspiradora sobre la resistencia y la fe inquebrantable de los judíos durante el exilio. Daniel, un joven judío de Judá, fue llevado a Babilonia y elegido para servir en la corte real. Él y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, representan la firmeza en la fe, negándose a adorar a los dioses babilónicos, incluso bajo amenaza de muerte. La historia de Daniel es un testimonio de valor y lealtad, mostrando que la verdadera fe es aquella que se mantiene firme, incluso ante las peores adversidades. Daniel y sus amigos enfrentaron pruebas extremas, incluida la famosa historia del horno ardiente y, más tarde, el foso de los leones, pero en todas estas situaciones, Dios honró su fidelidad y los liberó de forma milagrosa. Daniel, en particular, ocupó una posición destacada en la corte babilónica, donde interpretaba sueños y visiones para Nabucodonosor, mostrando que, incluso en un ambiente hostil, los judíos podían servir a Dios y ser testigos de su soberanía. Esta historia no trata solo de la supervivencia física de Daniel y sus amigos, sino de la preservación de la fe y la identidad en medio de una cultura extranjera y hostil. El mensaje de Daniel inspiró a generaciones futuras de judíos y sigue siendo una poderosa fuente de ánimo para aquellos que enfrentan desafíos y persecuciones a causa de sus creencias. A pesar de los intentos babilónicos de asimilar al pueblo judío, el exilio acabó promoviendo una renovación espiritual. Lejos de su templo y de sus rutinas tradicionales, los judíos se reunían para orar y estudiar las Escrituras. Este periodo marcó el inicio de las prácticas de culto y estudio en sinagogas, que se convirtieron en fundamentales para el mantenimiento de la fe judía durante el exilio y continuarían siendo una práctica central para el judaísmo, incluso después del regreso a Jerusalén. Además, el exilio babilónico despertó una nueva comprensión sobre el papel del sufrimiento y la esperanza. Muchos profetas, como Jeremías y Ezequiel, comenzaron a hablar de una renovación futura, de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Profetizaron que, aunque el pueblo estaba pasando por un periodo de juicio, Dios no los había abandonado. En lugar de eso, este exilio se veía como una forma de corrección y renovación espiritual, preparando al pueblo para un futuro de mayor fidelidad y comunión con Dios. Esta perspectiva de que el sufrimiento podría traer renovación espiritual fue un elemento esencial en la formación de la identidad y la fe judía. El exilio babilónico también tuvo un impacto en la propia Babilonia, pues muchos judíos que fueron llevados al exilio acabaron ocupando posiciones importantes en la sociedad babilónica. Se convirtieron en comerciantes, artesanos y administradores, y esta integración dio al pueblo judío una influencia significativa, incluso en un entorno hostil. La presencia y la resiliencia de los judíos en Babilonia mostraron al imperio que, a pesar de los intentos de asimilación, la identidad y la fe del pueblo de Dios eran inquebrantables. El impacto del exilio fue tan profundo que, incluso después del decreto de Ciro, que permitió el retorno de los judíos a Jerusalén, muchos optaron por permanecer en Babilonia, creando una de las primeras y más duraderas diásporas judías. Esta presencia judía en Babilonia continuó siendo una fuente de influencia cultural y religiosa, moldeando el judaísmo y, posteriormente, el cristianismo y el islamismo. Para aquellos que hoy leen estas historias, el exilio babilónico sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fe trasciende fronteras y circunstancias. La historia de Nabucodonosor y del exilio judío nos muestra que, incluso en las adversidades, la fe y la identidad pueden ser preservadas, y que el sufrimiento a menudo prepara el camino para un nuevo comienzo. Si encuentras inspiración en las historias de fe y resistencia, deja tu comentario abajo sobre cómo la historia de Daniel y del exilio habla a tu corazón hoy. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias de valor y fe que marcaron la historia bíblica. Ciro, el gran libertador, el nacimiento del imperio aqueménida. La ascensión de Ciro, el Grande, marcó una nueva era para el Medio Oriente. Después de unificar y conquistar a los medos, Ciro fundó el vasto imperio aqueménida y rápidamente expandió su territorio hacia regiones que incluían Mesopotamia, Asia Menor e incluso Egipto. Pero, ¿qué diferenciaba a Ciro de los conquistadores que vinieron antes de él? Era su política de respeto y tolerancia religiosa y cultural.
A diferencia de muchos otros líderes que gobernaban mediante la fuerza y la opresión, Ciro trataba a los pueblos conquistados con justicia, permitiéndoles mantener sus creencias y costumbres. Ese respeto le ganó el apoyo y la lealtad de los pueblos que gobernaba. El decreto de Ciro, que permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, es un evento de profunda importancia histórica y espiritual. El profeta Isaías describe a Ciro como el ungido del Señor, una figura que Dios eligió para realizar su plan de restauración. Este momento es significativo porque muestra que, para los judíos, Ciro fue un libertador enviado por Dios, alguien que permitió la restauración de la identidad y la fe del pueblo. Este evento no es solo una prueba de la generosidad de Ciro, sino también de la providencia divina, que trabaja a través de líderes de todas las naciones para cumplir sus propósitos. Imagina el impacto de este decreto. Los judíos, después de años de exilio y sufrimiento, ahora tenían la oportunidad de regresar a su tierra natal y restaurar su templo, que era el centro de su adoración y cultura. Este regreso representaba tanto una renovación espiritual como una reafirmación de su identidad como pueblo de Dios. Para ti, ¿cuál es el aspecto más inspirador de esta historia de Ciro y el regreso de los judíos? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre el papel de Ciro en la historia bíblica. El apogeo del Imperio Persa y el libro de Ester. En el apogeo del Imperio Persa surge una de las narrativas más emocionantes de la Biblia, la historia de Ester. Ester, una joven judía que se convierte en reina de Persia, representa el poder de la fe y el valor en tiempos de adversidad. Cuando Amán, un alto funcionario persa, trama exterminar a los judíos del imperio, Ester arriesga su propia vida para salvar a su pueblo, revelando su verdadera identidad al rey y exponiendo los planes de Amán. Con su valentía y sabiduría, Ester revierte la situación y asegura la protección de los judíos. Esta historia no es solo un relato de valor individual, sino un testimonio de la providencia divina. Ester fue colocada en una posición estratégica para proteger a su pueblo y cumplir un propósito mayor. El libro de Ester nos recuerda que Dios coloca a las personas en lugares específicos, en momentos cruciales, para realizar sus planes. La historia de Ester también es un poderoso mensaje sobre la importancia de la identidad y la fe, incluso en un ambiente hostil. Piensa en esto, ¿cuántas veces en nuestras vidas somos llamados a tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos o para defender nuestras creencias? ¿La historia de Ester te habla de alguna manera? Deja tu comentario contando cómo esta narrativa te inspira, y dale like al video si crees que la fe es una fuerza capaz de mover montañas. Esdras y Nehemías, el retorno y la reconstrucción de Jerusalén tras el decreto de Ciro, que permitió el regreso de los judíos exiliados. Surgieron dos grandes líderes que desempeñaron papeles fundamentales en la restauración de Jerusalén, Esdras y Nehemías. Esdras, un sacerdote y escriba dedicado, fue uno de los responsables de reinstituir la Torá como base de la vida judía. Lideró al pueblo en un renacimiento espiritual, recordándoles las leyes y tradiciones que formaban el corazón de su identidad. El libro de Esdras resalta la importancia de mantener la fe y las tradiciones, incluso después de años de exilio y dispersión. Nehemías, por su parte, fue un hombre de gran valor y determinación. Como gobernador de Judá, organizó y lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, un proyecto que encontró mucha oposición. Pero Nehemías creía que esta reconstrucción no era solo una cuestión de seguridad, era un símbolo de resistencia y de restauración de la dignidad del pueblo. Con los muros levantados, Jerusalén volvió a ser una ciudad segura y respetada, y el pueblo recobró su orgullo. Esdras y Nehemías representan el poder del liderazgo espiritual y la acción práctica, trabajando juntos para restaurar la identidad y la fe del pueblo judío. Para ti, ¿qué es lo más inspirador en esta historia de reconstrucción y fe? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te llama la atención de la determinación de Esdras y Nehemías en la restauración de Jerusalén. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para seguir esta jornada de reconstrucción y fe. El fin del Imperio Persa y la llegada de Alejandro Magno. La era dorada del Imperio Persa llegó a su fin con la llegada de Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio que desafió y derrotó al vasto imperio aqueménida en el 331 a.C. Alejandro admiraba profundamente la cultura persa y, a diferencia de muchos conquistadores,
Intentó integrar algunos de sus aspectos en su propio imperio. Sin embargo, con la muerte prematura de Alejandro, su imperio se fragmentó entre sus generales y la región de Irán pasó al control de los eleusidas, una dinastía griega que buscó imponer la cultura helénica sobre las poblaciones locales. Este proceso de helenización, que buscaba introducir el idioma, la religión y las costumbres griegas, encontró resistencia entre los pueblos iraníes, que lucharon por preservar sus tradiciones. A pesar de las influencias culturales, los iraníes mantuvieron fuerte su identidad, creando una mezcla de cultura persa y griega. Esta resistencia a la helenización moldeó el carácter de la sociedad iraní y dejó huellas profundas en la cultura y religión locales. ¿Qué piensas de este periodo de fusión cultural y resistencia? Para ti, ¿es tan importante preservar la identidad cultural como adaptarse a nuevas influencias? Deja tu opinión en los comentarios y dale like al video para mostrar tu apoyo a la preservación de las tradiciones que forman nuestra identidad. El imperio parto y la tradición zoroástrica. Con el declive del control seleucida, los partos, una tribu de origen iraní, establecieron su propio imperio y resistieron exitosamente los intentos de dominación romana. El imperio parto se convirtió en una potencia influyente en el Medio Oriente y restauró muchas tradiciones persas. Los partos adoptaron el zoroastrismo como religión oficial, convirtiéndolo en un elemento central de la cultura y espiritualidad del imperio. El zoroastrismo, con su énfasis en la elección entre el bien y el mal y en los valores morales, influyó profundamente en la cultura y la política de los partos. La religión promovía la idea de una lucha continua entre la luz y la oscuridad, y sus rituales y prácticas reforzaban la identidad y cohesión del pueblo iraní. Esta fe perduró hasta la llegada de los sasánidas, quienes revitalizaron aún más las tradiciones culturales persas. ¿Qué opinas del impacto duradero que el zoroastrismo tuvo en la identidad iraní? Si crees que las tradiciones religiosas tienen el poder de unir y fortalecer una nación, deja un comentario abajo. El imperio sasánida y la llegada del Islam. Los sasánidas, quienes sucedieron a los partos, trajeron un renacimiento cultural y religioso a Irán. Invirtieron en infraestructura, desarrollaron ciudades y promovieron el zoroastrismo, utilizándolo como un factor de unidad para consolidar su imperio. Sin embargo, en el siglo VII, el imperio sasánida enfrentó un nuevo desafío, la expansión del Islam. El ejército árabe musulmán, bien organizado e inspirado, derrotó a los sasánidas e inició una era de transformación religiosa en Irán. Aunque el zoroastrismo fue inicialmente tolerado, el Islam gradualmente se convirtió en dominante, influenciando profundamente la identidad cultural y religiosa de Irán. Esta transición, aunque gradual, marcó el inicio de una nueva era que moldearía el Irán moderno y lo convertiría en una de las principales naciones islámicas del mundo. Para ti, ¿cómo impactan los cambios religiosos y culturales en la identidad de una nación? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre la transición del zoroastrismo al Islam en Irán. Las profecías sobre Irán en la Biblia. Por último, llegamos a las profecías bíblicas que mencionan a Persia, que muchos creen es el Irán moderno, en un contexto de batalla futura. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, hay una referencia a una gran batalla que involucra una coalición de naciones, incluyendo a Persia, que luchará contra Israel en una especie de enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Para algunos estudiosos, estos pasajes indican un posible conflicto futuro entre Irán e Israel, dando un significado profético a las tensiones actuales entre estas naciones. Estas profecías se interpretan de diferentes maneras, pero plantean importantes interrogantes sobre el destino de las naciones y los planes divinos. Para ti, ¿qué crees que podría ser el papel de Irán en estos eventos futuros? Si ya conocías estas profecías o tienes una interpretación diferente, compártela en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre estas revelaciones bíblicas y sus posibles significados para el futuro. La historia del pueblo iraní, desde los tiempos de Elam y Persia hasta el Irán moderno, es una narrativa fascinante de resistencia, transformación y fe. Esta trayectoria, entrelazada con los eventos bíblicos, nos lleva a reflexionar sobre el papel de una nación que fue protagonista en diferentes momentos de la historia y que, según algunas interpretaciones, podría tener un papel significativo en los últimos días.
Si disfrutaste de este viaje por la historia y las profecías, dale like y suscríbete al canal. Y antes de irte, echa un vistazo al video que aparece en pantalla ahora, donde exploramos otras historias bíblicas profundas y reveladoras. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima.